los cuales podríamos utilizar. Y que bueno, íbamos a utilizar un Siemens, que fue el que hicimos el programa, o una Lembrand en su caso, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita, en principio, cómo se conformaría la parte del control, y posteriormente vamos a ir desarrollando pues los elementos que nos faltan para poderlos conectar, ¿no? Primero vamos a ver dónde estaría el tablero de control ubicado en relación a nuestra máquina, ¿no? Nuestra máquina que pues, hemos estado desarrollando, ¿no? La maquinita esta que iba a trasladar las latas de un lado a otro, etcétera, ¿no? Entonces, esta máquina, bueno, pues tenía elementos de trabajo, como ya lo comentamos, elementos de señal y elementos de mando, que de hecho, pues ya los establecimos, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentran físicamente estos elementos de trabajo, de mando, de señal, en relación con el elemento de control? Tenemos una parte que va a ser nuestra máquina, aquí la voy a colocar en la pantalla, aquí tenemos nuestra máquina. Esta cuadro que está aquí, pues está delimitando lo que es la máquina que vamos a tener. Esta máquina que vamos a usar, pues tiene contenido los elementos de trabajo, obviamente. También tiene los elementos de mando, están los elementos de mando. Y tiene también los elementos de señal. Sin embargo, no están directamente, o el control no vamos a colocar directamente en la máquina, sino el control lo vamos a colocar normalmente en otro tablero, exclusivamente para contener el elemento de control. Entonces aquí en este tablero vamos a llamarlo tablero de control. Y es donde justamente pues, va a estar ubicado nuestro controlador, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el PLC, los elementos, y después vamos a conectarlos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener pues, todos los elementos, el PLC, etcétera. Y va a haber una parte que pues traiga el cableado, ¿no? Por ejemplo, los elementos de mando, va a traer aquí un grupo de cables, va a traer un grupo de cables de elementos de señal, y ese grupo de cables tiene que entrar al tablero de control y conectarse al PLC y demás elementos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conectar? Bueno, pues vamos a utilizar algún grupo de conectores, bornas de conexión, que vamos a conocer como clemas, ¿no? Que tenemos un grupo de clemas, que no es más que tiene un tornillo de un lado, otro tornillo del otro, de un lado entra un cable, del otro lado otro, y esas clemas van a estar conectadas al PLC, ¿no? Entonces, vamos a llamarle a esta parte que estamos delimitando, la parte de campo y la parte del control, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una parte en campo y una parte en el tablero de control. Por ejemplo, ¿dónde estarían los sensores de la máquina? ¿En qué parte estarían? ¿En campo o en control? ¿En el campo? En el campo. ¿Y cómo lo conectaríamos al control? ¿A través de qué? ¿Cómo conectamos el campo al control? ¿Cables? Con cable sí, pero ¿cómo llega al control? Por el ¿Cómo es la PLC, interconexión? ¿Perdón? por medio del PLC. No, el PLC está arriba, entonces aquí vamos a utilizar clemas, ¿no? De conexión. Nosotros vamos a ver físicamente cómo son. Entonces, bueno, vamos a ir formando ese tablero. El tablero de control vamos a irlo formando físicamente con los elementos. Voy a ir poniendo fotografías en una presentación de PowerPoint para que podamos reconocer cómo son, y posteriormente vamos a hacer el diagrama, ¿no? Para ver cómo están conectados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo serían estos elementos que tenemos en un sistema de estos, ¿no? Cómo es un tablero de control, cómo son los elementos que lo van a constituir, ¿no? Bien, voy a ir yo colocando elementos aquí y vamos a irlos checando. Voy a compartir la pantalla que tengo, el PowerPoint, ¿no? Bien, ¿ven el PowerPoint? Sí. Sí, profe. Ok. El tablero de control normalmente se va a encontrar en un gabinete, ¿no? Va a estar en un gabinete metálico. Y ese gabinete, bueno, pues es el que va a contener todas las
todas las piezas, ¿no?, que vamos a poner en el control. Voy a poner la foto de un gabinete para que podamos tener idea de cómo son y posteriormente cómo lo vamos a ir, pues, ir llenando poco a poco, ¿no? Estoy buscando uno nada más. Bueno, voy a poner dos fotografías, uno de un gabinete armado, que bueno, pues obviamente no tendría que ver con el que nosotros vamos a armar, pero nos daría una idea de cómo se arma de cómo se arma un gabinete de control, ¿no? Bien, aquí estoy pegando una imagen de un gabinete de control, ¿no? Entonces, aquí el gabinete de control, por ejemplo, aquí tiene un PLC, aquí está el PLC y tiene elementos que están conectados, ¿no? Y elementos de clemas, que es donde voy a conectar los demás cables, ¿no? Así más o menos nos va a quedar un gabinete. Ahora, para nuestro caso en particular, bueno, pues lo primero que vamos a utilizar es la parte del gabinete, que pues básicamente va a ser la pura caja, ¿no? Vamos a ver ahorita una caja. Aquí tenemos una caja, esa está muy granote, pero ahorita lo reducimos, ¿no? Aquí tenemos, hay cajas de muchos tipos, ¿no? Entonces una caja así, como esta cerrada, esta con dos puertas, esta con la puerta transparente, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los gabinetes de control, es una parte que vamos a utilizar. Luego, estos gabinetes de control, si observan el del lado izquierdo, todos los elementos vienen montados sobre una lámina que viene, digamos, desmontable a la caja, al gabinete. Esta lámina vamos a conocerla como platina, ¿no? Entonces vamos a sacar la pura platina y ahí sobre la platina vamos a ir armando nuestro control, ¿no? Entonces voy a compartir otra página en blanco. Yo voy a poner solamente un cuadro, suponiendo que esta sea la platina, ¿no? Aquí está nuestra platina. Esa es parte del gabinete. Y aquí sobre esta platina vamos a ir poniendo nuestros elementos, ¿no? Entonces, ¿qué elementos vamos a poner? ¿Qué elementos vamos a usar para el control? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué elemento va a controlar todo? ¿Qué elemento de ¿El control vamos a PLC? ¿Ok? Era un PLC Siemens. Dimos el modelo, creo. ¿Qué modelo era? Usamos un 1200, si no mal recuerdo. Sí, profe, es el S7200 de Siemens. Ok, entonces, Sí, profe, ese es 7200. entonces aquí tengo el PLC, por ejemplo. Aquí está. Aquí se va a ver medio charro esto, pero es para que veamos pues qué elementos lleva, ¿no? Entonces aquí en la platina, yo obviamente voy a poner un PLC. Estos PLCs normalmente los voy a poner sobre un riel especial para montaje de los componentes eléctricos, ¿no? Pero ahorita no voy a poner el riel, solamente el PLC. Ahora, ¿qué voltaje de alimentación iba a tener ese PLC, por ejemplo? ¿A cuánto lo voy a alimentar el PLC? Mencionamos que De 0 a 10 volts. no, ¿cómo a cero? Pues a cero no funciona, ¿no? O sea, ¿cuánto A 24. el PLC de 0 volts, ¿no? O sea, ¿con cuánto lo alimentamos? No lo puedo alimentar con cero, ¿no? A 24. Ok, a 24 volts. Entonces, ¿qué requiero? Vamos a suponer que tengamos una alimentación de 110 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué requiero para alimentar el PLC? El voltaje que es corriente alterna, el PLC va a consumir 24 volts de corriente directa. ¿Qué elemento necesito ahorita para poder convertir la corriente alterna directa y bajarla de 127 a 24? ¿Un transformador? ¿El transformador saca corriente directa? Pregunta, ¿eh? Si un transformador nos da corriente directa. ¿Una fuente de voltaje conmutada, profe? Exactamente eso. Una fuente de alimentación de 24 volts, la cual se va a alimentar por ejemplo, a 110 voltios y va a sacar 24 voltios de corriente directa, ¿no? Entonces van a ser
entran 110 de alterna y salen 24 de directa, ¿no? Entonces aquí tengo una fuentecita. Ahí está. Ahora, esto también es importante que le demos alguna protección. Por ejemplo, ¿qué le podría pasar a la fuente o algo si hubiera algún corto? O con qué evito que se dañe por medio de un corto? ¿Cómo lo evito? Un relevador de sobrecarga. Más que un regulador, algo más sencillo. ¿Qué tiene en su casa para evitar los cortos? Un interruptor Los termomagnético. fusibles. ¿Ok? Un interruptor magnético podrían ser fusibles, pero en este caso vamos a poner interruptores termomagnéticos, ¿no? Que son más adecuados, ¿no? Entonces tengo la fuente, tengo el PLC, dijimos que tenemos una alimentación de 110 y el 110 lo voy a hacer llegar a un interruptor termomagnético. Vamos a poner, por ejemplo, uno de dos polos, ¿no? Un interruptor termomagnético. Yo ando aquí haciendo revoltijo de marcas porque son los primeros que me encuentro, ¿no? O sea, la idea es que pues, pudiera ser una marca similar en todos los componentes, ¿no? Pero bueno, yo aquí estoy haciéndole de todo. Entonces, este elemento, que es el elemento que va a evitar el cortocircuito, pues yo lo tengo que adicionar, que es por donde va a entrar el 110, ¿no? Aquí a este yo conecto 110 y a la salida de este conecto la fuente, ¿no? Y después la fuente va a alimentar al PLC, pero va a pasar lo mismo, ¿no? También necesito pues un elemento que proteja al PLC, ¿no? Entonces, aparte ese es el termo de entrada de 110, ¿no? Pero voy a utilizar otros termos de salida de 24 volts, ¿no? Vamos a utilizar un termo para alimentar el PLC, otro termo para alimentar entradas y otro termo para alimentar salida. Vamos a colocar 3 termos de 24 volts de salida, ¿no? Entonces aquí tengo otros termos de un solo polo. Aquí sabe qué hice. Ahí está un termo. Y dijimos que iban a ser 3, ¿no? Entonces vamos a poner 3 de estos. Tres termos, ¿no? Y bueno, ya después nuestro PLC. Aquí está quedando medio raro el acomodo, pero bueno. Ya tengo un termo que es 110, de aquí lo paso a la fuente que es de 24, y la fuente de 24, uno es para alimentación del PLC, otro es para alimentación de las entradas, y otro es para alimentación de la salida. Supongamos que la salida del PLC vamos a alimentarlos con 24 volts, es decir, las bobinas de las electroválvulas, en este caso, tendrían que ser también de 24 volts, ¿no? ¿Qué más elementos me hacen falta? ¿Qué más requiero? ¿Cómo conecto el PLC a campo? Cables. ¿Y cómo le hago llegar los cables? ¿Le pongo una amarre cola de rata? ¿Cómo lo conecto al sensor? Con terminales, ¿no, profe? Con terminales que vamos a denominar aquí como clemas, ¿no? Entonces las clemas son las que vamos a utilizar para este tipo de conexiones. Estoy buscando aquí un bloquecito de clemas que nos funcione. Denme un minuto nada más.
¿A dónde tenemos que conectar el PLC? Lo vamos a conectar, dijimos, a campo, y lo vamos a hacer a través de ¿qué? ¿De las terminales? De las terminales o las clemas, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo un grupo de clemas. ¿Qué es lo que pasó? Aquí está el grupo de clemas. Claro, aquí en la foto pues no se ven así también, ¿no? Pero bueno, ahí está un grupo de clemas, ¿no? Que podrían ser varios grupos, ¿no? De clemas. O sea, podría tener, por ejemplo, un grupo para entradas, podría tener otro grupo de clemas para las salidas, inclusive, por ejemplo, un grupo de clemas para alimentaciones, etcétera, ¿no? Podría tener muchos grupos de clemas. Ahora, aquí voy a conectar cables, pero para que los cables no se vean feos, normalmente se utiliza una charola ranurada, ¿no? Como esta que ven aquí. Esta charola de plástico que se ve aquí, ¿alcanzan a ver los cables que se ven ahí al fondo en la charola? Sí, profe. Sí. A ver. A ver. Esos son esos cables, miren, ¿sí? No se ve relajo de cables, nada más se ve la pura canaleta. Esta es la canaleta y los cables entran sobre la canaleta y tiene una tapa, ¿no? Para que no se vea feo. Entonces vamos nosotros también a ponerle una canaleta. Yo aquí nada más la voy a poner como como una barrita aquí así. Le voy a poner una por arriba. Aquí vamos a meter los cables, ¿no? Vamos a ponerle otro aquí en medio para conectar la parte de las clemas. Y vamos a ponerle, obviamente, pues a los lados para poner los cables que van a ir de forma vertical, ¿no? Aquí, por ejemplo. A lo mejor esta no es tan larga, ¿no? Se la necesito cortar aquí. Y aquí en estas canaletas, pues entonces voy a ir acomodando los cables, ¿no? Entonces ahí esos son los elementos que voy a utilizar en mi tablero. Ya el tablero le puedo poner botoncitos o alguna situación de ese tipo, ¿no? Pero bueno, ahí tengo el tablero. Hasta aquí se va entendiendo cuáles son los elementos involucrados en el control, los elementos mínimos. Sí, Sí, profe. profe, todo Sí, claro. profe. Ok, ahora vamos a pasar esto a un diagrama. Ya, lo primero que quería que entendieran era, bueno, ¿qué elementos vamos a usar? Creo que esa parte pues ya lo entendimos. Vamos a pasar esto a un diagrama. Yo les decía, vamos a hacer un diagrama tipo europeo, es decir, un diagrama horizontal, tipo europeo, y utilizando símbolos europeos. Y bueno, obviamente ese diagrama pues tendría que estar específicamente al PLC que vamos a usar. ¿Cómo hacemos un diagrama? Bueno, pues podemos usar diferentes software. Yo el día de hoy voy a usar un software, digamos, especial para hacer diagramas, pero pueden hacerlo en Visio, pueden hacerlo en AutoCAD, pueden hacerlo en cualquier otro software, ¿no? Entonces voy a abrir el software. Este software se llama Cofaso. Hay software que se llama Neplan, hay varios software, hay AutoCAD Electrical, ¿no? Que funciona similar, SolidWorks Electrical, que funciona similar también. Hay muchos software con los cuales van a permitir hacer diagramas, pero también lo puedo hacer de manera, digamos, artesanal, ¿no? A través de el Visio o algún otro programa para realizar diagramas, ¿no? Pues bueno, yo voy a emplear este software, lo estoy abriendo, ahorita que abra voy a compartir la pantalla y vamos a ver cómo haríamos un diagrama como estos que estamos haciendo, ¿no? Bien, ¿cuál era el primer elemento que teníamos para conectar la corriente? ¿Cuál era nuestro primer elemento? ¿A dónde voy a alimentar? ¿A dónde voy a llegar con mi 110? La fuente de poder. ¿No? Antes de la Primero fuente al de poder, ¿no? interruptor Había un termomagnético. interruptor magnético y después seguía la fuente de poder. Bien, ¿están viendo una pantalla con el software Cofaso? Sí. Sí, profe. Okay. Sí, se ve bien. Sí, está viendo. Nuevo. Aquí voy a dar de alta un proyecto nuevo, que es el que vamos a utilizar ahorita como ejemplo en la clase. Y vamos a ponerle aquí empacadora, ¿no? Por ejemplo. Empacadora me dice que el voltaje de operación, pues el voltaje de operación
va a ser para nosotros 110 voltios, por ejemplo. El voltaje de mando de las bobinas, pues van a ser 24 voltios, ¿no? De corriente directa bueno, aquí le selecciono 24 voltios y esto va a ser de corriente directa y nuestra tensión de control van a ser también 24 voltios, ¿no? Nada más como referencia. Voy a abrir aquí un nuevo espacio para este proyecto. Un lugar y en ese lugar pues vamos a abrir ya nuestra página. Yo le puedo llamar ahí X, ¿no? Yo voy a abrir una nueva página. ¿Sí? Y también voy a abrir aquí, por ejemplo, en este lugar puedo abrir lo que sería un panel, ¿no? Vamos a ver aquí con proyectos. Aquí tengo un diseño de panel. Entonces ya me da mi página por default, me la da así. Entonces en el diseño de panel, pues yo puedo poner ahí el tamaño de mi tablero. Puedo ir aquí a la parte de los símbolos y voy a poner aquí el sistema. Puedo poner aquí los tableros, por ejemplo, puedo usar tableros de una marca que se llama Rital, por ejemplo, ¿no? Y aquí me da las vistas, ¿no? La vista delantera, de arriba, lateral, etcétera, ¿no? Entonces una vista delantera del tablero y esta es la platina, ¿no? Por ejemplo, esta es la platina. Vamos a utilizar una platina, por decir algo de cuánto les gusta, ¿no? De ancho. Vamos a usarla de, si les parece, 60 de ancho por 80 de alto, ¿no? 800. Ahí está mi platina. Ya tengo ahí la platina del tablero. En esa platina se supone que pues debo de poner los elementos. Yo ahorita nada más los voy a ir poniendo así de manera muy artesanal, pero de aquí tengo que poner mis elementos, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí para que nos dé elementos. Si no, pues aquí los ponemos nada más, ¿no? Los vamos ahí, los vamos añadiendo. Vamos a añadirlos. Este es el tablero donde voy a poner yo los elementos. Aquí nada más los voy a poner de manera rápida, por eso que ya lo hicimos. Teníamos, por ejemplo, los interruptores termomagnéticos, ¿no? Teníamos aquí un termomagnético, luego teníamos aquí la fuente, por ejemplo, y después podía haber aquí otros termomagnéticos, ¿no? Más pequeños, termomagnéticos quizás de un polo. Esos ferromagnéticos de un polo, pues íbamos a tener, creo que 3, ¿no? Iba a tener 3 ferromagnéticos de un polo. Pues aquí teníamos uno. Ya hay galerías hechas también, ahorita yo estoy haciéndolos, pero también ya hay dibujitos hechos, ¿no? Para poderlo hacer, ahorita no los tengo cargados, pero por eso los estoy haciendo así como a mano, ¿no? Ahí están los 3 elementos y por acá tendríamos nuestro PLC, ¿no? Así todo el PLC. Y bueno, a lo mejor acá tenemos nuestros grupos de clemas, ¿no? Vamos a ver si tenemos algunos grupos de clemas por aquí. Vamos a ver aquí si hay terminales. Aquí hay algunas cremas. Vamos a agarrar cualquiera.
Por ejemplo, aquí esta sería una clema, ¿no? Aquí tendríamos alguna clema, por ejemplo. Y estas clemas, bueno, aquí me va a pedir el nombre de la clema y todo lo demás. Ahorita no la voy a dar de alta. Puedo poner aquí muchas clemitas, ¿no? Y cada una va a tener su número, su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente puedo tener algunos grupos pequeños de clemas para que me sea más fácil identificarlos. Y estos grupos pequeños de clemas, pues los puedo ir nombrando. Por ejemplo, a este grupo le puedo denominar el grupo de clemas X1, ¿no? Ahí está X1. Sí, se ve la letra así, pero... Y puedo poner más grupos de clemas de X1, X2, etcétera. Esa es la forma del acomodo. Pero vamos entonces a la parte del diagrama, ¿no? Entonces, dijimos que era un diagrama tipo europeo, el que íbamos a empezar a hacer. Aquí tengo una hoja ya para el diagrama. Y tiene una alimentación. ¿Cómo voy a poner mis alimentaciones? ¿Cómo van a ser las líneas horizontales o verticales? ¿Cómo van a ser cómo van a ser las líneas de la alimentación? ¿Verticales o horizontales? Son las horizontales, ¿no, profesor? Horizontales, ok. Entonces vamos a poner dos líneas de alimentación horizontales, ¿no? Entonces voy a tomar aquí una línea de alimentación. Vamos a llamarle, por ejemplo, L1. Aquí coloco mi línea de alimentación. Aquí le llamo L1, vamos a dejarla como L1. Y la voy a poner a todo lo largo de la hoja, ¿no? Esta mi línea. Y obviamente va a ser mi línea la misma, la L1, ¿no? Aquí está. Y voy a poner otra línea que le voy a llamar, por ejemplo, el neutro, ¿no? Que es el 110. A esta no le llamo L2, sino le llamo neutro. Neutro. Ahí está. Y este neutro también lo traslado hasta acá, ¿no? Aquí tengo dos líneas. La L1 y el neutro, ¿no? Ahora, ¿qué conecto a estas dos líneas? ¿Qué va conectado a estas dos líneas de alimentación? En principio, ¿qué va conectado? ¿Qué conectábamos en principio? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer elemento donde entra la alimentación? ¿La termo? El termo. Entonces aquí lo que voy a poner pues, es un termo, ¿no? Vamos a poner un termo ahí, ¿no? Ok, vamos a buscar un termo. ¿De cuántos polos era? ¿Cuántos polos era el primer termo? De 2 polos, profe. Ok, de dos polos. Entonces tomo un termo de dos polos aquí. Y bueno, lo voy a colocar, por ejemplo, aquí en esta parte, ¿no? Ese termo vamos a llamarle, por ejemplo, el ITP01, ¿no? Vamos a quitarle todo este rollo que trae aquí y lo ponemos, ¿no? Ahí está. ITP01, ¿no? Del ITP01, ¿a dónde alimentábamos? A la fuente. A la fuente de alimentación, ¿no? Entonces vamos a buscar una fuente de alimentación. Obviamente la fuente, pues tendría que ser una fuente bifásica. Aquí tengo la fuente, ¿no? Y del interruptor conectaba a la fuente. Vamos a llamarle la FU1, ¿no? FU1. Ahí está, la FU1, ¿no? Ya tengo la fuente de alimentación y tengo mi termomagnético, que obviamente pues hay que conectarlo a la línea, una de ellas, y al neutro la otra, ¿no? Ahí está conectado. Ahí ya tengo el termo. Después de esa fuente, ¿qué más sigue? ¿A dónde va? Ya tiene un positivo y tiene un negativo. ¿A dónde va el positivo y a dónde va el negativo?
¿Podría ir también a la otra termo? De ahí al A otro PLC. termo, había otros 3 termos, los positivos, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner el positivo, que es, vamos a suponer que sea la primera línea, y vamos a ponerlo a 3 termos. Entonces vamos a poner aquí 3 termos más, ¿no? Que esos ya eran de un polo, dijimos. Aquí, entonces aquí vamos a poner 3 termos más. Uno, vamos a llamarle ITP02. Ahí está nuestro termo. Aquí tenemos otro termo más. ITP03, que ese era para alimentar el PLC el primero, ¿no? Y vamos a alimentar otro que se llame ITP04, que sería para alimentar las salidas. El primero para las entradas, este es para las salidas. Ahí está, ¿no? Tenemos 3 termos. Esos 3 termos los vamos a alimentar de nuestro positivo, ¿no? Vamos a alimentarlo de nuestro positivo. Entonces vamos a poner aquí las conexiones, por ejemplo, ese termo, lo voy a mandar para acá, así, y lo alimento directo al positivo, ¿no? Aquí ponemos al positivo. Ahí está conectado al positivo. Obviamente los demás termos van alimentados a la misma línea, ¿no? Este también y este también, ¿no? Ahí está el positivo, alimenta a 3 termos. Uno es para alimentar el PLC y otro es para alimentar las entradas y otros para alimentar las salidas. Entonces vamos a sacar diferentes líneas. Por ejemplo, para el primer termo voy a sacar una línea aquí, más abajo. Este va a sacar una línea aquí un poquito más arriba y este va a sacar una línea aquí ya un poquito más arriba, ¿no? La primera línea vamos a llamarle que sea, por ejemplo, esta línea, voy a sacar una línea nueva en 24 volts y vamos a llamarle, por ejemplo, L1 más, ¿no? Para indicar que es de corriente directa, por ejemplo. Esta otra vamos a llamarle L2 más, ¿no? Que sería también una línea en corriente directa. Y esta vamos a llamarle L3 más, ¿no? Ya saqué 3 líneas que voy a utilizar ahorita para poder conectar. No es necesario que las conecte aquí mismo, podría conectarlos en otra página. Pero la parte interesante es que ese software pues, nos permite ir pasando de una a otra, ¿no? Entonces ya tengo L1, L2 y L3 más, ¿no? Que son nuestras líneas de llegada, ¿no? Y a lo mejor aquí, como este no necesita de protección, pues simplemente vamos a hacer, elementos que nos permitan, por ejemplo, ¿cuál de los elementos necesita un negativo? Bueno, pues las bobinas, por ejemplo, el PLC. Entonces vamos a pasar todo a esto, si les parece, a un grupo de clemas, ¿no? De conexiones. Entonces vamos a tomar conexiones. Por ejemplo, aquí voy a ponerle una conexión. Esta conexión vamos a llamarle del grupo X1. ¿No? Está bien X1, vamos a quitarle, vamos a poner en vez de terminal, vamos a ponerle 0 volts de corriente directa. Y vamos a ponerlo ahí, ¿no? Ahí está. Ahí está la terminal X1 que es de 0 volts. Y ya me sigo con esta terminal, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí está la terminal 1, la clema 1, la clema 2, la clema 3, la clema 4, la clema 5, 6, 7, 8. A lo mejor agarro 9 clemas ahí listas para conectar el negativo, ¿no? Esas 9 terminales, obviamente, pues van a estar conectadas a el negativo, ¿no? Al negativo que ya tenía en la fuente, ¿no? Entonces, estas las conecto al negativo, así como lo estoy haciendo ahorita. Ahí está. Y bueno, todas las terminales van conectadas, van puenteadas en realidad, ¿no? Todas van conectadas al mismo negativo, ¿no? Ahí tengo todas sus clemas, son negativos, los puedo utilizar para negativo todas, ¿no? Ahí está. Entonces, a lo mejor en esta hoja ya no me cabe nada, solamente puse 2 líneas de alimentación, de aquí un termomagnético, alimenté la fuente, de la fuente saqué 3 circuitos, L1 más, L2 más, L3 más, y saqué también un grupo de clemas que le llamé X1, las cuales todas son 0 volts de corriente directa, ¿no? Todas son 0. Esta de hecho, esta no me gustó. Aquí vamos a brincarla un poquito para acá. A ver.
Ahora voy a mover tantito la clema. Ahí está, para que se acomode. Y quede igual, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo ahí las clemas y tengo los positivos. Hasta aquí esta parte vamos entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Sí, profe, todo claro. ¿Seguros todos? Sí, profe. Correcto. Vamos a continuar entonces. No me gustó porque lo pasó Bueno, ahí lo dejamos ahorita. Bien, ahora vamos a abrir entonces ya otra página porque esta ya no nos cabe, ¿no? Vamos a poner otra página. Salvo los cambios de esta y ya metí en otra página. Entonces, en esta página, por ejemplo, vamos a conectar las entradas. Este PLC era un 1214 DC, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos aquí. Este trae algunos. Entonces, vamos a ver si tenemos ese software, ¿no? Ese PLC ya. Que es una forma, ¿no? De utilizarlo, ¿no? No, eso no los cargué. Pero bueno, vamos a agarrar uno de Allen Bradley y ahorita lo adaptamos, ¿no? Pues total. A ver, vamos a agarrar esta línea. Perdón. ¿Ya tiene alguien cómo se conecta el PLC? ¿Sacaron los datos de ese PLC? ¿De cómo se conecta? ¿No lo sacaron? Vamos a sacarlos entonces ahorita. Por ejemplo, una es la alimentación del PLC. Voy a buscar en una página de internet el manual de ese PLC. ¿Alguien tiene el catálogo del PLC? Les mandé el programa. ¿Alguien tiene el catálogo que usamos para ese PLC? ¿Qué catálogo tenía? Ahorita lo reviso. No, profe. Bien. Aquí la parte de la conexión es muy importante que tenga que ser idéntica al PLC que estamos usando. No podemos usar un PLC y conectarlo de otra manera. O sea, el diagrama tiene que ser idéntico al PLC que estamos utilizando, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Que tiene que ser idéntico al PLC que estamos usando. Bien, aquí este manual lo acabo de bajar de internet. Eso se los comento porque estos manuales normalmente están ahí en la página de internet, ¿no? Sin mayor restricción y sin mayor problema lo pueden visualizar y no se requiere absolutamente nada. No voy a compartir la página del manual, nomás para ver cómo está conectado, ¿no? Entonces, aquí tengo el manual. ¿Están viendo ya el manual? Sí, profesor. Sí, ya está viendo. Vamos a buscar el PLC que estamos usando, que era un 1214C, DC, ¿no? Vamos a ver dónde lo tenemos. Obviamente aquí viene la programación, viene todo el rollo, ¿no? Del PLC. Pueden hacer, aquí están las conexiones, ¿no? Son tarjetas.
Es el 1217. $12.15 y vamos a ver el 12.14. Ok. Ese es el PLC que nosotros vamos a usar. ¿Están viendo ya el diagrama de cómo se conecta? Sí, profesor. Bien, entonces, si observan, la alimentación del PLC vamos a hacerla en una sola hoja. Entonces, en esa hoja dice que un tornillo dice L más, el otro tornillo dice M y el otro tornillo dice tierra, ¿no? ¿Sí estamos? Solamente vamos a conectar ahorita esas tres terminales. Entonces vamos a regresar al diagrama. Voy a regresar a la proyección al diagramita. ¿Estamos viendo el diagrama ya? Sí. Sí, profe. Entonces la conexión 1 debe de decir L más. Bueno, yo aquí la voy a corregir. Aquí le voy a poner L más. Así debe de decir, ¿no? Este vamos a ponerle, vamos a dejarle U1. Ahí está. Dice L más. La segunda debe de decir M. Y la tercera debe decir tierra. Vamos a dejarle GND para no hacer el simbolito de tierra, ¿no? Ahí está. Y ahí es la conexión 1, la conexión 2, la conexión 3. Y son del U1, U1, dice. Vamos a ponerle, en vez de U1, alimentación, ¿no? Es el 1214C y es la alimentación del PLC, ¿no? Entonces aquí lo ponemos. Ahí está. Alimentación del 1214C, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿ahora dónde conecto el 1, dijimos? ¿A dónde va a ir el 1? ¿A dónde tendría que conectar el símbolo 1? ¿A dónde lo conecto? ¿A dónde debo de conectar el 1? Regreso al diagrama de conexión que me entrega el fabricante. ¿A dónde conecto el 1? Ahí están los tres tornillos que están aquí. Son los tres primeros, ¿no? Aquí está. Sí, Tornillo 2, tornillo 3. El tornillo 1, ¿a Al dónde lo conecto? positivo. Al positivo. El otro, Al negativo. y el otro, ¿a tierra? Igual. a tierra. Ok, entonces aquí debo tener tres líneas, ¿no? Voy a regresar al diagrama. Y aquí debo tener tres líneas. Una línea que es el positivo. ¿Recuerdan que había tres interruptores termomagnéticos? ¿De cuál venía el positivo? Del L1 más, ¿sí recuerdan? Sí, esta es la línea. Sí, profe, sí. Porque había varias líneas, entonces pongo aquí, perdón, aquí aquí selecciono cuál, es L1 más, ¿no? Aquí. Ok. Y este L1 más, lo voy a poner aquí para que lo tengamos y que sigue siendo L1 más, ¿no? Ahí está. Ahí voy a conectar el 1. Luego el otro tiene que venir a 0 volts, ¿no? Que ese venía de una clema, ¿no? Entonces aquí voy a poner, creo que no lo tengo, pero bueno, aquí lo damos de alta, ¿no? Sería 0 BCD, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues lo pongo aquí también, el 0 BCD. Ahí tengo mis dos líneas. Y la tierra la puedo tomar de una terminal aquí, de una terminal cualquiera.
ver, vamos a poner otro tipo de terminal porque nos va a hacer de emoción aquí porque es de un dispositivo. Bien, vamos a una terminal. Y esta es una terminal, vamos a declarar que esta es una terminal. El tipo de terminal es una terminal de tierra, ¿no? Es una terminal de tierra. Y está en X2. Entonces, bien, vamos a conectar nuestra tierra. Primero. Se la pongo directa aquí, ¿no? Aquí está, déjenme bajarlo un poco más. Que esta terminal se conecta por abajo, entonces no la deja conectarlo por arriba, ¿no? Ahí está. Y ya me la pone ahí ponteada porque me dice que es que es una terminal de tierra, ¿no? Ahí está. Esa terminal es de tierra, automáticamente como declaré que era una clama de tierra, pues me la pone en verde, ¿no? La L+, pues la voy a conectar a la línea 1, ¿no? Ahí está. La L+, y la otra pues la conecto al 0 volts, ¿no? Ahí está ya. Esa es la alimentación de mi PLC. En esta hoja puedo dejar solamente la alimentación. Vamos a generar otra hojita más, ¿no? Vamos a generar otra hoja más. Y aquí podríamos poner todas las entradas, ¿no? El PLC, por ejemplo, voy a compartir la pantalla del PLC. Por ejemplo, este PLC, ¿cuántas entradas tiene? Dice que tiene una L+, M que no voy a conectar, esas las dejo fuera, y empiezo con 1M, punto 0, punto 1, punto 2, etcétera, ¿no? ¿Cuántas entradas íbamos a ocupar nosotros? ¿Cuántas entradas ocupamos en nuestro proyecto? 12. No recuerdo yo, por eso les pregunta. En la tenían ahí, ¿no? ¿Cuántos ocuparon? Los tienen en el programa y en todos lados. Pero son 10 Pro. ¿10? Ah, son 11. 11. Vamos a tomar una terminal. Sí, son 10. ¿10? Ok, vamos a tomar una. Son 10, ajá, y de salidas son 9. Bueno, aquí tengo ahí tengo una terminal que igual no nos alcanza, pero ahorita la ajustamos, ¿no? Esta la tomé de otro PLC porque no tenía ahí esto, pero ahorita la ponemos, ¿no? Son las entradas. Entonces, en el PLC dice que la primera es 1M, etcétera, ¿no? Si quieren tomar una foto al diagrama para que ahorita me vayan guiando. Dice 1M, punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vámonos a la terminal de entradas y voy a compartir el diagrama del PLC, ¿no? Aquí lo tengo. Entonces, bueno, vamos a poner aquí y dice que la primera es 1M, ¿no? Entonces, bueno, la corrijo. Estas van a ser entradas. Va a ser la terminal 1 de entradas y se llama 1M. Y el texto, así nada más. Aquí está 1M y es la conexión 1. En la conexión 2, en vez de 7 va a ser a 2. Va a ser la punto 0. La correspondencia va a ser con la I 0.0, ¿no? Así.
Ahí está, la punto 0, ¿no? La siguiente, que sería la conexión 3, estaríamos la punto 1, que sería la I 1.1, ¿no? Ahí está. La siguiente sería la punto 2, que sería la conexión 4, punto 2, y la I 0.2. Ahí está, ¿no? Seguimos avanzando, sería la punto 3, conexión 5, punto 3 y 0.3, ¿no? Conexión 6, esta es la punto 4 y 0.4. Esta es la conexión 7. Que es la punto 5 y 0.5. Esta sería la conexión 8, punto 6 y 0.6. Esa talacha no la haríamos si ya, si el PLC lo tuviéramos, ¿no? Porque ya me da automáticamente todo, pero bueno, como no lo tenía en la mano, pues entonces lo estoy haciendo todo, ¿no? La conexión 9 es la punto 7, ¿no? Punto 7 y es la I 0.7. Aquí tenemos 8, pero dicen que son 10, ¿verdad? 11, profe. Esos son 11. Entonces no me cabría en uno solo, tendría que usar dos. Y no me cabe en uno, los puedo juntar, pero ya no me da oportunidad de conectarlos de manera correcta. Entonces lo vamos a dejar así nada más con esta cantidad de elementos. Y ahorita en otra hoja ponemos los demás, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tipo de elementos eran los que usamos? ¿Sensores inductivos o eran siempre switch? ¿Cuáles eran? Primera, bueno, ahorita seguimos. ¿Cuál es la línea de alimentación de las entradas? L2 más, ¿no? ¿Era? Ahí está L2 más y también aquí vamos a ponerle L2 más, ¿no? Creo que la teníamos, ¿no? Ahí está. Y aquí, obviamente, pues sería el 0 también. Listo. Ah, bueno, y el 0 obviamente también de este lado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tipo de sensores tenemos? Vamos a poner aquí combinados. Por ejemplo, vamos a poner que el 1, ¿qué estaba conectado a la entrada 0? Tienen ahí su mapa de direcciones, ¿no? ¿Cuál estaba conectado a la entrada 0? ¿Sí tienen su mapita, el que hicimos, el que les mandé con el programa? ¿Sí lo tienen a la mano? ¿Sí le están entendiendo? Porque ya no escucho nada, ni sé siquiera si están en la clase. ¿Se están entendiendo? ¿Hay preguntas?
No, sí vamos bien, profe. Solamente estoy buscando el material en el Dropbox. Ok. Bueno, ya la tengo aquí, lo voy a abrir yo. Ya lo tengo abierto, de hecho, nada más déjenme compartírselos. Déjenme ampliarlo más. Bien, esto lo generamos en la clase pasada, en el programa. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, sí se ve. Ok, entonces según ahí, a la 00 va la S1, ¿no? Eso, vamos a suponer que S1 es un botón y los siguientes van a ser sensores de proximidad. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces regreso al diagrama. Regreso al diagrama y entonces el S1 es un sensor es un switch, ¿no? Entonces aquí sí vamos a buscarlos porque aquí tiene muchos, ¿no? Vamos a ver. Es un botón nada más. Normalmente abierto, ¿no? Entonces vamos a buscar un botón normalmente abierto. Y ese botón normalmente abierto es el que vamos a colocar para, como si fuera, aquí está ya. Aquí está. Aquí pongo el botón normalmente abierto y lo pongo, no, en M no, sino aquí en el terminal 2. Aquí pongo mi botón. Este botón se va a llamar S1. Sus terminales están enumeradas con 3, 4. Podrían estar numeradas con otro, los puedo cambiar. Y vamos a quitar el texto. Ahí está, S1. ¿No? Obviamente S1 pues lo conecto al positivo. Abusados aquí, por ejemplo, si lo conecto al positivo, que es el M tendría que estar al negativo para que me recibiera señales PNP. De lo contrario, tendría que estar al revés, ¿no? Se tendría que estar al positivo y estos a los negativos para que me recibiera señales NPN. Pero así me recibe señales PNP. Vamos a suponer que los otros sean sensores, sensores de proximidad. Vamos a buscar aquí un sensor de proximidad. Aquí uno, dos hilos. Aquí hay de proximidad. Estos son fotoeléctricos. Aquí hay un sensor de proximidad, pues normalmente cerrado. Es uno de dos hilos. Cerrado, cerrado. Están los abiertos. Aquí están los abiertos. Aquí está. Es un sensor de proximidad abierto, ¿no? De 3 hilos. Aquí lo pongo. Entonces, ese es mi sensor de proximidad que voy a conectar aquí a la segunda entrada. Ese se va a llamar, según esto, S1.1. Le quito el texto. Y listo. A lo mejor el otro también es un sensor de proximidad. Aquí. Sería el S1.2. Y probablemente los demás sean iguales, ¿no? O sea, el S1.2, el S2.1 también existe, ¿verdad? S2.1, S2.2, lo voy a conectar aquí. S3.1. Sí, es 3.1, ¿ah? Sí, profe. Ok, 3.1. 3.2.
Y aquí conecto el 4.1 que también existe, ¿no? Y hasta el 5. Ese es el S4.1. Ahí está. Obviamente, cada uno de los sensores pues trae alimentación, ¿no? Como lo podemos ver aquí. O sea, aquí está, trae más, trae menos, más, menos. Entonces, bueno, pues tendría que irlos también conectando, ¿no? O sea, el más, pues a la más, el menos a la menos. Aquí, ¿no? Igual más. Ese sería menos. Ah, caray, aquí me equivoqué. Ahorita lo borro. Este va al más, ¿no? Aquí. Este va al más. Y este va al menos, ¿no? Y los otros van a hacer exactamente lo mismo. ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Sí, profe. Bien, ahora hay un detalle importante. ¿Dónde están los sensores colocados? ¿Dónde están colocados los sensores? En campo, ¿no? En el campo. Entonces, ¿cómo los mando a campo? ¿A través de qué? ¿A través de qué los mandábamos a campo? Por medio de los clemas. De los climas. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahorita. A cada uno de estos lo voy a conectar con una clema. Por ejemplo. Este sensor le voy a poner una clema. Aquí. Y vamos a suponer que todas las clemas del positivo estén en un grupo de clemas al cual le vamos a llamar X2. Entonces esta va a ser X2. Este positivo seguirá siendo X2. De hecho, le puedo poner aquí el número, ¿no? Déjenme ver cómo lo pongo. Que eso no me lo está colocando. Vamos a cambiar el tipo de terminal, quizás sea por eso. A ver, vamos a poner terminal. Una terminal normalita, aquí está. Entonces quedamos que era X2. Aquí sí ya me lo dio. Le quitamos el de terminal y ya me dio la clema. Ya me dio la clema 1. Voy a borrar esta de la 2. Y entonces ya me sigo colocando terminales, ¿no? Aquí voy a poner otra terminal. Que sigue siendo la X2. Pero en automático me da la 2, ¿no? Esta sigue siendo la X2. Pero me da la 3. X2, posición 4. X2, posición 5. X2, posición 6, 7 y 8. ¿No? Esas son las terminales X2. Los 0 volts creo que estaban en las terminales X1. Nada más déjenme recordarlo. Aquí en la primera. Son X1, son 0 volts. Ya las habíamos puesto, ¿no? Entonces vamos a poner las terminales X1. Todas las demás serían X1, ¿no? Entonces vamos a generarlas. Vamos a poner aquí las terminales. Y esta sería la terminal X1. Aquí la puedo seleccionar si quiero. La terminal X1. Déjenme quitarlo de terminal. Ahí está. X1. Me da la 10, aunque no sé si habíamos ocupado X1, pero
Vamos a ponerle la X1. Vamos a poner el número 1. Y aquí puedo ir generando más. Esta va a ser la también de la X1. Aquí me genera la 10. Yo le puedo decir que sea la 2. Y sigo generando terminales, ¿no? Esa sería la X1. X1, 3. Esta le cambio el número. Se me dio la 11. Vamos a cambiar. Esa es la X1, 3. X1, 4. Y X1, 5. Le quitamos lo de terminal, se pasó a quitárselo. Ahí está, ¿no? Entonces ya estas son las terminales X1. Y bueno, acá seguirían las terminales. Por ejemplo, aquí las terminales continuarían. Seguiría siendo la X1. Esto ocuparía el número 6. Y le quitamos lo de terminal. Ajá. Y esa sería igual a X1 y ocuparía el número, esa sería X1, 6. Y X1, 7. Ahí está. Y la otra parte, el otro cable, lo podemos poner en otro grupo de terminales. Por ejemplo, en el grupo de terminales X3, ¿no? Entonces ya tomo otra terminal y empiezo a poner aquí. Esa sería X3, obviamente. Le quito la parte de terminal y automáticamente me va a dar como el número 1. Y aquí me la sigo, ¿no? Sería el número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya me generó todas las terminales. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, está ahí todo bien. Ok, es importante que los cables tengan alguna identificación, ¿no? Porque lo contrario, bueno, pues va a haber ahí broncas a la hora de conectarlos, por ejemplo. Yo aquí en la 1, yo pude haber empezado a enumerar algunos números de cables, ¿no? Quizás la parte de alimentación, cualquier equipo me va a cambiar el número de cable, entonces a lo mejor yo le voy a poner, por ejemplo, aquí el número de cable. Yo empiezo a poner aquí números de cable. Son 2 cables los que tengo ahí. Ahí me los enumeró como el cable 1 y 2, ¿no? Saliendo del interruptor, podrían ser los cables 3 y 4, ¿no? Ajá, 3 y 4. Entonces los cables 1, 2, 3 y 4. Y a lo mejor los que salen a la parte del 24 volts, aquí yo los puedo identificar con otro número, ¿no? Aquí les puedo dar, por ejemplo, los números a estos cables.
Aquí le puedo dar los 1 y 2. Vamos a darle 10 y 20 para que no nos confundamos. Este no va a ser el número 1, sino vamos a darle el número 10. Y vamos a darle el número 11. 10 y 11. Aunque el positivo es 10, ¿no? Vamos al revés. Este es 10 y el negativo vamos a ponerlo como 11. Ahí está el cable 10 positivo, 11 negativo. Y después aquí vamos a cambiarlo, ¿no? Ese es todos los 0 volts van a ser cables 11. Y este cable de la fuente es el cable 10. Pero aquí, bueno, pues ya van a salir diferentes números de cable, ¿no? Aquí vamos a acomodarlos. Y por ejemplo aquí, si me da chance, pues pongo los 3 aquí, ¿no? ¿Sí? Y entonces a estos cables vamos a darle, por ejemplo, los números 12. Aunque están igual, este es el L1. Sí, vamos a darle 12 a L1. Es el cable 12. El cable 13. Y el cable 14, ¿no? Ya los identifiqué. Entonces, por ejemplo, la alimentación del PLC llega por el cable 12, la alimentación de las entradas llega por el cable 13. Entonces, si pasamos a los siguientes diagramas, ¿sí? Aquí tenía estas. La alimentación es el cable 12, siempre. El negativo es el cable 11, ¿no? Es el cable 12. Y ese es el cable 11, el negativo, ¿no? Esa es la alimentación del PLC. La alimentación de las entradas, todos los positivos van a ser cables 13 y el otro van a ser cables 11, ¿no? O sea, aquí lo voy a poner para que ya no tengamos que poner tantos, aquí lo voy a poner, ¿no? Entonces quedamos que alimentación era cables 13. El negativo ya lo habíamos establecido, cable 11, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues todas van a ser 11 y 13, ¿no? Los que están aquí. Pero estos otros, entonces estos otros sí les puedo dar números diferentes, ¿no? Por ejemplo, las entradas las podríamos manejar como cables miles, ¿no? Este podría ser el cable 1000, por ejemplo, el número 1000, ¿no? Este cable, el que sigue, pues lo podemos ir enumerando, ¿no? El cable podría ser el cable 1001. Y así me lo puedo llevar sucesivamente, ¿no?
entonces ya no me voy a poner los números, ¿no? Era 1000, 1001, este cable podría ser el 1000, 1002. Es 1004. 1005. 1006. 1007. Entonces, de esta manera podemos ir identificando circuitos, números de cable, números de clema, conexión al PLC, etcétera, 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 ¿no? Esa sería una parte de las entradas, ¿no? Otra parte de las entradas sería similar, pero partiría de aquí, porque aquí llevamos 7. El PLC, voy a colocar el manual, tiene más entradas, ¿no? Voy a compartir el manual. Disculpe, profe, ¿me podría repetir qué representan las líneas moradas que acaba de poner? Sí, claro, con gusto. Las líneas moradas es el número de cable. O sea, Para distinguirlos de cada uno de otro. ¿qué es lo que va a pasar cuando tengamos un tablero de estos, no? Pues ¿cuántos cables vas a tener? Vas a tener muchísimos cables. Para que sean más fáciles de ubicar. Sí, no puedes hablar de que van a ser de colores diferentes. Vas a hacerlos todos de un mismo color. Entonces, ¿cómo vas a saber qué cable es qué? Voy a compartir la pantalla que teníamos en PowerPoint para ubicar cómo estaba esto en el tablero. Por ejemplo, miren. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Ok, acá está el PLC y acá están las entradas arriba. ¿Sí estamos? Sí. Ok. ¿Qué va a pasar con los cables del PLC? ¿Cómo los vamos a poner? Aquí va a ser una raya así media fea, pero bueno, más o menos es como se conectaría, ¿no? Por ejemplo, yo llego con un desarmador y aquí conecto mi cable, una entrada, por ejemplo. Lo conecto y me lo llevo a la canaleta. O sea, no se va a ver más que este cachito de cable. Lo que está dentro de la canaleta no se ve. Entonces, bueno, me lo llevo por esta parte de la canaleta, por decir algo así, por dentro, lo doy vuelta por acá, le doy vuelta por acá y lo conecto a una clema, ¿no? Otro, agarro otro. Otra clema. Y así nos vamos, ¿no? Al final, tú lo que vas a tener van a ser muchos cables, ¿no? Pues vas a tener aquí muchos cables. Y vas a tener acá grupos de clemas. Entonces, por ejemplo, el grupo de clemas, donde estaban conectadas las entradas, voy a compartir la pantalla del diagrama. Caray, acá está. ¿Está viendo el diagrama? Sí. Entonces, por ejemplo, el grupo de clemas de las entradas es el grupo X3, ¿no? Sí. Entonces, acá en el circuito, bueno, ya se borró, pero voy a volver a poner aquí para rayarle. Entonces, el grupo de clemas, ese es el X3, por ejemplo. Este grupo de clemas se llama X3, ¿no? Y al X3 van conectados los cables de las entradas, ¿no? Que va de aquí, acá, acá y acá, ¿no? Y otro cable y así. Al final vas a tener muchos cables. Y obviamente aquí pues no hay manera de ponerlos ordenados, todos van revueltos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes qué punta, esta punta, dónde va a dar, por ejemplo? Pues porque en esta punta, ¿qué número le vas a poner, por ejemplo, a este? A este cable le vas a poner un número 1000, ¿no? Aquí, ¿no? Le pones una etiqueta con número 1000. Y luego del otro lado, hasta acá está la otra punta, ¿qué número le vas a colocar aquí? El mismo 1000. El 1000. Entonces ya sabes que este cable, esta punta, es la misma que esta punta, ¿no? Y Ok. que la 1001, pues es la 1001. Y así sucesivamente. Y si ves un 11, ya sabes que es un negativo. Y si ves un 12, sabes que es de la línea L1 más. Y si ves un 13, de la L1 más, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera se identifican de forma más sencilla, ¿no? Obviamente, esto quizás ahorita como proyecto preliminar, pues en un poquito excesivo, ¿no?
La realidad es que así es como se debe de hacer, ¿no? Entonces yo lo estoy colocando como se debe de hacer. Obviamente, pues podríamos irle reduciendo, pero cuando ustedes no ponen los números, es muy difícil identificarlos. Para el que lo hizo el tablero es difícil, después de un tiempo, ¿no? Porque ya no se acuerda. Pero para quien no lo hizo es casi imposible. Entonces, lo que se hace siempre es que se debe de gestionar o se debe de hacer la parte de la ingeniería y esa parte de la ingeniería, pues es este diagrama. Y este diagrama lo entiende quien lo hizo y quien no lo hizo. Entonces, de esa manera cualquiera pues puede intervenir, ¿no? Rápidamente y lograrlo. En campo tú vas a tener un cable. Por ejemplo, si tienes un cable 1003, ¿qué quiere decir? ¿A dónde va a dar ese cable 1003? Al sensor 2.1. Correcto, ya, sin pierde, ¿no? No tienes mayor problema. O sea, ya lo identificas, porque este 1003, como la clema no cambia el número, entonces va a ser un cable 1003 de aquí del PLC a la clema, pero va a ser otro cable 1003 de la clema al sensor, ¿no? Así van a ser, van a tener su número, y entonces es muy fácil identificarlo, ¿no? De una manera más sencilla, en campo o en el tablero, porque en el campo pues nada más va a ser puros cables. Entonces, si no tiene número, pues simplemente va a ser un lío, ¿no? Vas a tener que andar identificando punta por punta y eso pues es muy tardado, ¿no? Sí, ¿Se pérdida entiende de tiempo. lo que es? Ok, sí, sí, muchas gracias. Ok. A los de arriba no les he puesto números, pero también deberían de llevar números, ¿no? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta de esto que estamos haciendo? No, profe. No, ya no. En la parte del PLC nos faltan cosas, ¿no? Porque apenas hemos conectado nosotros hasta la terminal 7, ¿no? Hasta aquí. De los 0 a la 7, ¿no? Pero todavía tiene la 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. ¿No? Todas las tiene. Entonces necesitamos hacer otro bloque de terminales que tenga estas y que me diga dónde conectarlas, que seguramente van a ser los otros sensores, ¿no? ¿Sí? Y ya terminamos las entradas. Y luego en las salidas, pues tenemos que hacer un bloque que tenga esto, ¿no? Un 3L más, M, punto 0, punto, etcétera. Y que esto va a ser la conexión que van a las bobinas de las electroválvulas, ¿no? Y las voy a conectar también, ¿sí? Entonces, vamos a dejar aquí la clase. Intenten hacer lo que falta del diagrama. Yo estos diagramas los voy a imprimir y se los envío. Voy a subirlo ahí a la carpeta Dropbox, al igual que el manual del PLC. Nada más vean la página, igual lo pueden buscar, pero si quieren ahorrarse un poco de tiempo, es la página 1194, ¿no? Entonces, la página 1194, o nada más imprimo esta hojita. Mejor la hojita nada más, ¿no? Bueno, coloco el manual e imprimo la hoja para que lo tengan ahí presente, ¿no? Sí. Ok, Sí, profe. Está bien. sí, Bien. gracias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Gracias. Bueno, entonces, pues pasen buenas noches.